Prepárense porque se añade un nuevo argumento para los solovinos. Sí, efectivamente, aumentó la inversión extranjera directa en México al cierre del 2023. De hecho, ya lo habíamos anticipado en este mismo espacio. Nada más faltaba la comprobación de la Secretaría de Economía. Y sí, efectivamente, récord, 56,058 millones de dólares, inversión récord. Ay, sí, hay que decirlo, ¿sí? Esto quiere decir que se incrementó anualmente en un 2.2% y en un 27% si excluimos las operaciones extraordinarias del 2022. Así entonces ya, esto es oficial, ¿vale? Pero también no se me aloquen, o sea, ¿quiere usted argumentos contra lo que le va a estar a jode y jode el solovino de la esquina? Pues ahí le va. Mire, el ritmo de decrecimiento de la inversión extranjera directa, a pesar de que tiene un pico del 2023, ha estado desacelerando en los últimos 4 años. O sea, hay una desaceleración constante que no se ha podido detener, que es generalizada en todo el planeta. No, tampoco, no nos llevamos todo. Y este indicador, el aumento del 2.2 de la inversión extranjera directa, es positivo sin duda alguna, pero no alcanza las expectativas de la UNTAC, el organismo de Naciones Unidas, que es precisamente el que mide el tema precisamente económico y de inversión extranjera directa, que había estimado que para México debería de ser alcanzable un monto de 43,900 millones de dólares. Pero solamente llegamos a 36,058 millones de dólares. Es decir, al final del día nos quedamos abajo de la perspectiva internacional que se tenía con respecto a la inversión extranjera directa. Pero igual, no, hombre, ahorita van a estar a mame los solovinos de ¡ay! Mi presidente lo ha logrado de nueva cuenta. Huevos. Hágame usted el favor. Efectivamente, el ejército no quiere que le vayan a suceder Yasmines Esquiveles o Claudia Sheinbaum en las filas de la gente que está cursando la maestría en sistemas de defensa. Sí, la maestría en defensa. Y obviamente está licitando un software para que les ayude a revisar las tesis. Y de hecho, específicamente lo que están tratando de licitar es un sistema que les permita revisar rápidamente documentos en Word, en WordPerfect, en TXT, en PDF y en Excel, para que entonces encuentre similitudes o coincidencias o citas no citadas o no dadas a conocer dentro de los trabajos de quienes están cursando la maestría en seguridad nacional. Este asunto obviamente se mueve a guasa porque, bueno, sí está bien, qué bueno que el ejército esté pensando en eso, pero hay que decirlo, a lo mejor no lo saben en el ejército, quién sabe, encerrados ahí en sus cuarteles o nada más excavando, pues entonces no saben que, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene ya desarrollado un sistema muy eficiente precisamente para la revisión de tesis. Y de hecho es open source, es código abierto. Entonces, pues bueno, no sé cuántos millones le quieran destinar a este asunto, pero me imagino que, si ya se está publicando la licitación, pues ya habrá alguien que haya dicho, yo quiero, yo se los pongo. También hay otros sistemas, por ejemplo, Google tiene un sistema que se llama Google Scholar, que también permite la comparación y la revisión de los documentos para encontrar similitudes en trabajos. Y también, incluso si se hace, y ni siquiera requiere de pago, Google Scholar también se puede mezclar incluso con Google Books para entonces buscar en una biblioteca de más de 70 millones de libros, la mayoría de ellos académicos. En resumidas cuentas, el ejército no necesita de hacer una licitación, simplemente necesita alguien que se ponga a chingarle, o unos 3 o 4 changos que se pongan justamente a revisar las tesis que le presenten los alumnos para que entonces, sin necesidad de gastar una millonada de la lana del pueblo, puedan entonces hacer esta revisión.
pero pues como se les gasta la cuarta transformación, como que me late que quieren beneficiar a alguien comprándole algo que existe de forma gratuita en internet. Están como aquí en Aguascalientes, que se inventaron una plataforma educativa con puros PDFs y la cobraron en 40 millones de pesos. Pero pues bueno, de trinques a trinques y tranzas, pues cada quien hace como que no ve, como que se hace pato, se hace pendejo. Y pues bueno, vámonos con la lana del pueblo, que al cabo ¿qué? Y los solnovinos felices, ¿a poco no? No han faltado los puristas que han clamado a los cuatro vientos: ¿cómo es posible que metan al Papa en las elecciones del 2024? La realidad es que es un movimiento muy inteligente por parte del Papa Francisco el involucrar a Claudia Sheinbaum y también a Xóchitl Gálvez en este tema. De hecho, el Papa Francisco... la Iglesia Católica, bueno, el Vaticano para ser específicos, lo hace siempre recibe a los candidatos presidenciales. Lo hizo, bueno, o lo inauguró, por así decirlo, el Papa Juan Pablo II, que era más político que Papa, hay que decirlo, un tipo brillante, y ahora Francisco lo está retomando con singular alegría y está recibiendo a todos los candidatos a varios países. Eso es lo que está haciendo. La movida del Vaticano también es muy inteligente porque hay que recordar que a pesar de los vaivenes que tiene la Iglesia Católica, pues al final del día es la que tiene la diócesis mexicana, por así decirlo, es una de las más grandes del planeta, mi rey. No es poca cosa, por supuesto que no es nada desdeñable para el Vaticano. Y entonces, obviamente, tiene que tener mano en este sentido. Es muy inteligente Francisco para hacer eso. Pero aparte también, esto coincide de una manera muy inteligente por parte de la Iglesia Católica con las revelaciones que hicieran obispos eméritos y sacerdotes de Guerrero de que están negociando con el narco una tregua para liberar el transporte público. Todo esto se conecta, no hay ninguna coincidencia, y menos, en política no existen las coincidencias. Claro que no. Esto es una estrategia muy bien armada por parte del Vaticano para empezar a arrojar luz en los temas complicados, en los temas difíciles, en los temas que le duelen mucho a los ciudadanos, pero que también son negados al unísono por los gobiernos que son omisos. En este caso es el de López Obrador. La movida va por parte doble, por parte del Papa Francisco. Primero que nada, obviamente, acercarse con quienes van a estar bailando el pandero en estos próximos meses. Y por otro lado también desmentir, no es otra palabra la que podemos usar, desmentir al presidente López Obrador en el sentido de que existe paz y cordialidad en México. No, antes al contrario, México está hecho un batidero y el único que lo niega y el único que no ve el desmadre de seguridad es precisamente el presidente López Obrador. Y el Papa Francisco se está encargando de darle unas guajoloteras por partida doble. Y esto es muy alto. Hoy va a ser un día de pesadilla para mucha gente. Hoy arranca el paro nacional de transportistas contra robos e inseguridad, organizado en la mayor parte por la llamada AMOTAC. Así que váyase preparando el día de hoy para tener mucha paciencia, porque estos paros que se había estado diciendo que sí no se hacían, que se habían detenido, que ya se había negociado, que esto, que lo otro, le manga del muerto, pues Nelson Vargas, sí hay paro. ¿Qué es lo que piden los transportistas? ¿Qué es lo que los empuja a hacer este tipo de cosas? Bueno, el incremento sustancial de los asaltos carreteros, el incremento en las muertes de los choferes, el incremento en los secuestros de choferes de camiones, obviamente el robo brutal de mercancías en las carreteras, el estado lamentable de las carreteras. Hay muchas cosas por las cuales quejarse. Y pues hay que decirlo con toda la claridad del mundo, parece ser que efectivamente todos los gobiernos en todo el planeta, la única forma en la que hacen caso es a veces cuando la gente se harta, toma las calles y exige que el gobierno haga su maldita chamba. Eso es, parece ser que está el ser humano y particularmente los que se dedican a la política, están cortados todos con la misma tijera. Todos. Así que váyase preparando para
híjole, armarse de valor, de paciencia, hoy va a llegar muy tarde o de plano no va a llegar y así las cuestiones. Aquí el tema radica en que incluso los transportistas ni siquiera quisieron negociar el tema de, por ejemplo, del paso de unidades de emergencia, como son ambulancias, o vehículos de seguridad pública y todo ese tipo de cuestiones. Así que sí, híjole, esto se puede poner bastante bueno. La exigencia es legítima, sin duda alguna. ¿Pasa por encima de los ciudadanos? Sí, parece ser que sí. Pero parece ser que algunas organizaciones están haciendo o nos están mostrando a los ciudadanos lo que deberíamos de hacer constantemente. Exigir a gritos que la mendiga autoridad haga su maldito trabajo. Ya está. Un narcogobierno también se puede definir no solamente por la defensa a ultranza de los líderes de los grupos de crimen organizado, sino también por su inacción. Es lo que está sucediendo en Guerrero. Y ahora resulta que son obispos y párrocos los que están negociando con los criminales que ya le paren o le bajen un poquito a su relajo, porque el transporte público está detenido prácticamente por completo en Guerrero, o por lo menos lo estuvo, porque ya de hecho las negociaciones que hizo la iglesia con los narcotraficantes pues ya destrabaron un poco el asunto, ya está empezando otra vez a fluir el transporte público, pero no lograron una tregua completa, porque los criminales se negaron a dejar los territorios que ya han ganado a sangre y fuego, y obviamente con la ayuda de la narcogobernadora Evelyn Salgado. ¿Le suena el apellido? Por supuesto que sí. Félix Salgado Macedonio fue el que entregó toda la plaza de Guerrero, ya no solamente Acapulco, sino Guerrero, al narco, al crimen organizado, y ahí están las consecuencias justamente. La renuncia total de un gobierno a hacer su trabajo y de plano dejar o permitir, o de plano ya a la desesperada, que se meta otra organización como lo es justamente la iglesia a tratar de calmar un poco las cosas y hacer que la gente viva, nos habla precisamente de que no hay razón ni fundamento para que el presidente López Obrador se enoje porque es denominado ahora como un narcopresidente, luego de las revelaciones de las investigaciones de la CIA. No, al contrario, de hecho, de alguna manera esto nos viene a dar unas bofetadas guajoloteras, porque incluso en este mismo espacio habíamos dicho que no sabíamos de una presidencia de la República cooptada, sometida o comprada por el narco, por el crimen organizado. No solamente las evidencias que nos dieron las investigaciones de la DEA, sino también, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, no solamente Guerrero también es un imperio del crimen organizado, sino también, por ejemplo, Sinaloa, también, por supuesto, es un narcogobernador, Raulito, por supuesto que está más que metido en ese asunto y fue elegido por el narco y no por el pueblo. Sino que también entonces estamos empezando a entender por qué territorios tan amplios de la República Mexicana están completamente dominados por el narco, al grado de que incluso las actividades económicas y sociales están controladas por el crimen organizado. Sino que también nos podemos entonces dar un atisbo de lo que podría ser justamente las elecciones del 2024. No solamente estarán dominadas por completo por el crimen organizado, que será el que tendrá mano en la elección de muchos cargos de elección popular, sino que también nos deja claro algo. Los ciudadanos estamos ya ahora sí completamente a merced del crimen organizado por una instrucción superior de dar abrazos y no balazos a los narcos. La penetración económica y social es palpable y evidente. Ante los ojos del mundo somos un narcoestado. Ante la ciudadanía normal, o es decir, la banda, la raza, los mexas, pues, definitivamente el Estado ha renunciado a hacer su papel de salvaguarda de las personas. Yo sé que voy a decir algo que, como les duele a los olovinos, pero la verdad es que el remedio es no solamente que ya Morena ya no esté en el poder, sino que incluso también Morena no domine absolutamente nada en el Senado ni tampoco en el Congreso de la Unión, porque definitivamente han operado un tinglado en el cual el crimen hace ahora lo que está haciendo. Y reventarlo o empezarlo a desmontar requiere de entrada de que los representantes de ese narcopoder ya no estén en lugares o cargos de elección popular
para empezar a quitarlos y luego después operar el tema del dinero y otras vainas. Pero de entrada, narco-morena, morena-narco, narco-presidente, presidente-narco, como usted lo quiera manejar, en este momento están ya no desangrando al país, lo están pudriendo por dentro. Fíjese que cada vez me gusta más el periódico gratuito 24 horas porque hace muy buenos ejercicios. Su cabeza es elocuente. Sabemos los mexicanos perfectamente que la violencia está a todo lo que da. Pero la bajada de esta cabeza está muy interesante porque hace un recuento que nos muestra un panorama abierto de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas, y que confirma que efectivamente México está bajo asedio del crimen organizado. Y ahí le va. Familiares de desaparecidos fueron atacados. A un padre que buscaba a su hijo de 16 años lo ejecutaron en Zumpango, allí en el Estado de México. Activista recibe amenazas tras el hallazgo de 10 cuerpos en Tijuana. En Guerrero, obispos se reunieron con líderes del crimen organizado en Tierra Caliente y la Sierra en busca de paz. Lamentablemente no lo lograron. A la lista de 32 policías asesinados este año, nada más en lo que va del 2024, según Causa en Común, ayer se sumaron 4 víctimas más. 2 en Guadalajara, en un asalto a una camioneta que transportaba casi 8 millones de pesos. 1 en Acapulco también, otro policía muerto en Acapulco. Y otro más en Guanajuato, sí, otro policía. Y así constantemente las noticias, la información sobre la actividad del crimen organizado es cada vez más frecuente, sucede más a menudo, lo vemos en la calle ya prácticamente, incluso en zonas en donde no imaginábamos que había crimen, pues ya también, por ejemplo aquí en Aguascalientes, justo esta semana nos amanecimos con un montón de vehículos incendiados precisamente porque un cártel ya le está peleando a otro cártel que hizo contubernio ahí con el gobierno del estado, ahí alianza, y entonces ya el otro cártel ya empezó a pagar 3,000 pesos por vehículo incendiado aquí en Aguascalientes, donde solía no pasar nada. Y así va cada vez sucediendo más y más y más y más en nuestro país tan descompuesto. Esto no es nada más responsabilidad del gobierno federal, También los gobernadores se han tirado a la hamaca, gravemente. Hay honrosas excepciones, por ejemplo, ahí sí, por ejemplo en Coahuila, ahí sí están haciendo su chamba, Pero parece ser que es el único gobernador que está haciendo su chamba porque todos los demás están allí en la hueva. Y mientras, cada vez estamos perdiendo más a nuestro México. Sí, es temporada electoral y por supuesto que esta propuesta es electorera. Pues sí, en noviembre las cosas se van a poner sabrosas ahí en Estados Unidos. Pero es algo que de lo cual no han quitado el dedo de renglón los republicanos. Insistir en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entren a territorio mexicano para liquidar, sí, para asesinar a líderes del crimen organizado, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que prácticamente domina la mayor parte del territorio mexicano. Y ante la dejadez del gobierno federal mexicano para atacar esta lacra, pues sí, efectivamente, es un muy buen pretexto que tienen los republicanos. Aquí lo que se destaca es que la propuesta que se hace vino de las dos partes, del grupo parlamentario de los republicanos, pero tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Ya prácticamente este asunto lo quieren hacer pasar fuerte en este tema. Y ante la debilidad de la administración Biden de poder someter el tema del flujo del dinero para apoyar a Ucrania, incluso a pesar de haber terminado por dar las nachas en el tema migratorio en México, pues evidentemente se antoja que en esta ocasión algo tan largamente pedido y exigido por parte de los republicanos pudiera estar tomándose o tornándose poco a poco en una muy preocupante realidad. Nada más de pensar que pudiera meterse el ejército estadounidense a empezar a asesinar cabecillas del narco aquí en México, da ñáñaras, porque no sé si usted está teniendo alguna referencia así rápida y que está sucediendo en este momento en el otro lado del planeta. Es lo que está haciendo Israel con los cabecillas de Hamas. Asesinatos selectivos.
Ay Dios, ay nanita, ay madre mía, uno quisiera decir, no puede ser posible. Pero ante la trágica realidad de México en materia de seguridad, uno ya no sabe ni qué pensar. ¿En qué lío van a meter a Hidalgo, El presidente López Obrador anunció como parte de su estrategia para calmar la enorme sed de la Ciudad de México que se van a perforar pozos para poder aliviarle un poco la carga al sistema Cutzamala, que está pues prácticamente seco, y van a distribuir agua a través de esa perforación de pozos en Hidalgo. ¿Cuál es el problema aquí? Hidalgo tampoco tiene agua, De hecho, Hidalgo, me platicaba un tipo muy inteligente y que además es ingeniero civil, que Hidalgo tiene una pendiente en su basamento de reservas líquidas del subsuelo que va la gravedad impide que los acuíferos de Hidalgo se rellenen de manera constante, precisamente porque ya el acuífero subterráneo de Hidalgo está siendo aprovechado en este momento por la Ciudad de México. Si se le carga además la perforación de nuevos pozos, pues entonces Hidalgo y particularmente Pachuca van a sufrir las consecuencias de la enorme sed que no ha podido ser tranquilizada por la administración de López Obrador. Está la cosa muy grave. Entonces van a fastidiar a Hidalgo en ese sentido. Y lo hacen en un momento político complicado, obviamente para Hidalgo, porque ahí también va a haber, evidentemente va a haber elecciones, y particularmente en Pachuca, que la gente no se anda con tantos rodeos. Puede ser que no le afecte mucho al candidato de Morena a Pachuca, porque lamentablemente el candidato opositor, que es del PRI, está siendo pésimamente asesorado, y evidentemente los asesores están empinándolo al grado de que incluso aunque el candidato morenista mate un gato en la calle a vistas de todo el mundo, pues no le va a hacer daño porque los asesores del priista están haciendo prácticamente todo por perder. Pobre hombre, de verdad, porque es un excelente candidato, pero pésimamente asesorado. Al final del día, el tema radica en que la perforación de pozos en Hidalgo va a venir a empeorar todavía más las cosas. Obviamente la perforación de los pozos va a ser en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, evidentemente, porque entonces así, de esa manera, se podría bloquear cualquier protesta que tuviera la gente de Hidalgo en contra de esta perforación. Pero, al final del día, ¿de qué se trata esto? Se está abriendo un hoyo para tapar otro. Se está haciendo un trueque de un bien que debería de estar disponible únicamente en emergencias. Aunque esto sí cabe como en emergencia, definitivamente. Lo cierto es que la perforación de pozos para calmar la sed de la Ciudad de México, a mí me parece que es un despropósito. Probablemente no exista más remedio que hacerlo, porque también hay que decir otra cosa. No hay infraestructura hídrica suficiente que pueda permitir otra cosa. Lo cierto es que desfalcar a un estado para calmar una ciudad no puede tener nada bueno en el camino.